Si viste mi primer video del primer movimiento de la catedral, Saudade, que significa tristeza, seguro vas a querer ver este hasta el final, porque es una de las obras más atrapantes de Agustín Barrios y de las más tocadas, que todo guitarrista quiere alguna vez superarla y ponerla en concierto. Por eso, si todavía no puedes con el segundo movimiento y no le encuentras solución a ciertas partes, este es tu video. Vamos a hablar del fraseo, vamos a hablar de la digitación, de la técnica y también de toda la expresividad que contiene esta obra maestra del genio paraguayo. Ahora, Andante Religioso, segunda parte de esta saga triple de Agustín Barrios Mangoré en el 70 aniversario de su fallecimiento. Por eso lo homenajeamos también en mi festival, con un concurso internacional que da hasta $2.500 en premios, y este año con la visita del emblemático maestro Eduardo Isaac. Por eso, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguna de mis nuevas notificaciones y quédate hasta el final porque la lección de hoy es poderosísima. Segundo movimiento de la Catedral de Barrios. ¡Vamos! El segundo movimiento, Andante Religioso, empieza con un acorde con campanelas, que seguramente si tienes la partitura lo puedes ver. Si no la tienes, escríbeme a mi mail, carloseugeniosanti76@gmail.com, y te enviaré el manuscrito con una versión posible para que puedas resolverla con este video. Primer compás empieza con una campanela. Este acorde permite que el si al aire y el re queden resonantes y realmente se escuche notas en redondas. Si lo hacemos aquí, como algunos guitarristas lo hacen, se corta. Algunos guitarristas optan por hacerlo aquí. Queda muy bonito y muy guitarrístico, pero cuando tenemos que hacer la melodía tenemos que retirar los dedos y se cortan las otras notas. Es decir, que el acorde que había pensado Barrios desaparece porque se esfuma por la digitación. Y vos me dirás, ¿entonces quiere decir que está mal esta versión? No, no es que esté mal. En la interpretación de la guitarra todo el tiempo priorizamos cosas. Es el arte de poner jerarquías o poner niveles de importancia. Si uno dice, para mí lo importante es que la melodía se escuche clara y limpia y no me interesa la resonancia del acorde, puedes hacerlo aquí. También con un armónico en casillero 7. ¿Sí? Tiene sus complejidades, pero puedes encontrar alguna solución en ese sentido. Y a mí me sigue gustando hacerlo como está en original. ¿Por qué? Porque si Barrios lo pensó ahí es porque él buscaba alguna sonoridad. Él es un compositor guitarrista que hace las obras sobre el instrumento. No es como Ponce, Castelnuovo Tedesco o podemos decir Turina, que eran compositores sinfónicos, sino que era un guitarrista. Entonces las obras las pensaba sobre la guitarra y quizás quería un color determinado. Esa es mi postura, pero no condeno a nadie ni tampoco juzgo porque otros hagan una posición diferente en este comienzo, que quizás a veces hasta afina mejor y en algunas guitarras tiene mayor precisión, pero te doy las alternativas. Puedes hacerlo aquí con armónico, yo siempre voy usando en todos los movimientos los anclajes, ¿no? Aquí voy anclando mi anular sobre la primera cuerda. Esto me lo escribo sobre la partitura. Pongo anular igual primera cuerda. Y no significa que está tocando, simplemente que me está dando un balance, un eje. Esto te lo recomiendo muy especialmente porque si empiezas a utilizar este tipo de técnica, vas a tener un cambio de nivel absoluto en tu precisión de la mano derecha. Garantizado. Y pensando en este andante religioso, ya en el compás 2 tenemos una contingencia, como explicaba también en mi video de la lección número 19 de Aguado, ¿no? Si yo hago esto y después toco el acorde que está escrito, lo que va a suceder es que el mismo dedo está tocando dos notas seguidas en diferentes cuerdas. Y eso es uno de los principios que tenemos que tratar de no romper para generar el legato indispensable. Decíamos en la primera parte, yo toco romántico y pienso en los tres atos, rubato, legato y vibrato. Entonces se me corta, tiene como hipo la guitarra. En vez de cantar, canta con hipo. ¿Te imaginas un cantante con hipo? Y bueno, entonces lo que yo te sugiero es hacer el re en segunda y el sol al aire junto con el si en primera posición. Compruébalo, después me escribes en los comentarios cómo te fue con esta posición. Hay una regla de oro de la guitarra que las extensiones hacia atrás son más sencillas que hacia adelante, así que creo que te va a convenir. Y después, para lograr el legato, hago la do mi aquí.
donde utilizo una digitación como en los clásicos, donde un dedo de mayor número está por encima de uno de menor número. Estamos acostumbrados a hacer las posiciones así, el 1 por encima del 2, pero en este caso yo pongo el 2 por encima del 1. Esto te va a hacer una conexión directa con la próxima posición y después voy por primera cuerda. Me gusta mucho cómo suena en esa zona de la guitarra, más aquí en segunda. ¿Por qué se iba a Barrios tanto por segunda? Aparte de que también era parte de su estética romántica, como Tárrega. Porque él también usaba una primera de metal, ¿no? Está documentado eso, que en sus grabaciones y en sus conciertos él optaba por poner una primera muy metálica. Entonces sonaba muy diferente tímbricamente. Es muy probable que Barrios haya buscado mucho la segunda cuerda. No porque estuviera en contra de la primera, sino porque su primera cuerda era muy diferente a las demás que eran de tripa. Entonces es importante saberlo a esto para tomar después decisiones. Yo digo que es priorizar y entonces decir voy a hacer una versión o voy a digitar la catedral en función de lo que sé históricamente, respetando al compositor, pero también con la mirada puesta en un guitarrista moderno del siglo XXI. Por eso, si quieres saber más y ahondar en todos estos principios que estoy hablando en este video y en otros de mi canal, tienes que entender qué es la interpretación, y para eso nada mejor que este libro. Cómo construir una interpretación, un método de estudio que te va a llevar paso a paso a descubrir cómo se estudia una pieza del principio hasta el final, porque el que mejor toca es el que mejor estudia. No hay milagros en el escenario. Este libro, escrito en italiano, inglés y español, lo puedes adquirir en mi mail, carloseugeniosanti76@gmail.com. Ahora también en su versión digital, te lo envío inmediatamente a tu correo electrónico con un solo clic. Y si quieres tomar clases y empezar a tener una mirada distinta de la técnica, de la interpretación, de la guitarra y llevar tu potencial a otro nivel, escríbeme también a carloseugeniosanti76@gmail.com y con gusto atenderé tus demandas y organizaremos clases online para que lleves tu arte al siguiente nivel. Basta ya de frustraciones, lesiones, dolores al practicar. Basta ya también de ese límite que te impone la guitarra y nunca puedes ir más allá. Vamos a romper las barreras que siempre te han dejado en un punto limitante. carloseugeniosanti76@gmail.com. La parte del compás 5, por supuesto, es muy interesante resolver la digitación, porque también como el inicio, el si y el re del bajo tienen que quedar resonantes. La mejor digitación te la comparto ahora ya mismo. El re al aire, el fa sostenido en quinta y el si de la sexta. Entonces puedes tocar la melodía sin que se corten las notas largas. Y después continuar con esas campanelas. Misma posición, un casillero atrás, si bemol, re, fa. Y después extender un poco. 1-4 y venirte al cambio de posición en el siguiente compás, el número 8. Yo ese sol no lo hago al aire, lo hago en cuarta cuerda, te lo sugiero especialmente, es una decisión estética mía, pero es para resaltar la nota más importante porque se da el intervalo más importante también, la nota más aguda del pasaje, y aparte para darle unidad tímbrica, porque todo está en las bordonas, y si yo paso a la tercera hay una diferencia tímbrica enorme, entonces es mejor tocar en cuarta ese sol. Yo lo siento como si fueran metales de una orquesta, trombones, tubas, ¿no? Y lo toco bien al puente, porque los graves ya suenan oscuros. Si los vamos a hacer más oscuros, es como agregarle azúcar a la miel. Así que yo los toco bien metálicos. En el compás 10 aparece una especie como de nota característica, el sostenido que hay que resaltar, para ir a ese re mayor, el relativo, que le da como una luz al pasaje, y muy importante el vibrato en esta nota. Y este la sostenido también es importante. Yo te sugiero apoyar algunos bajos que son así importantes. El la sostenido, que es una especie de disonancia en el discurso, está queriendo volver hacia la tónica, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que entiendas que ese la sostenido tiene una trascendencia. Yo lo apoyo con yema y me gusta para darle tensión. Y después hago fa sostenido,
con dedo 4 o con dedo 1. Y después pongo el 3 en el sol sostenido y dejo ya libre para lo que viene, 2 y 4. Nunca hacer esta abertura 3-4. Y uno de los principios de la guitarra dice que nunca hacer aberturas entre el 3 y el 4. Es mucho mejor 2-4. Y si la ceja entera te cuesta, podés hacerla baja y probar con 5 cuerdas, con 2, con 4. Ir buscándole la forma. A mí me es más favorable ceja entera. Y después conduzco con el 4 como portamento. Bueno, ese pasaje es muy interesante porque después aparece una progresión que puede ser casi un estudio de independencia de los dedos, ¿no? El 4 siempre está fijo y tenemos que combinar esa posición con esta, casi como un ejercicio técnico. La diferencia entre que salga como un ejercicio técnico y hagas música va a ser la dinámica. Porque vas a empezar fuerte, con la mano saliendo en el punto D de la guitarra, para que haya más espacio entre la mano que arma y la mano que toca, por lo tanto va a haber más largo de vibración. Porque si quieres hacer aquí un forte, no vas a poder. En cambio aquí sí. ¿Por qué vas a poder? Porque evidentemente la mano está más alejada y hay más largo de cuerda para vibrar. Por lo tanto, te conviene empezar saliendo de la boca. Y ahora sí, muevo la mano al punto B, al medio de la boca, porque ya estoy más lejos. Y hago esta digitación, yo la realizo con un simple ligado en el La Sol, pulgar para el Fa sostenido, Mi con índice y pulgar en el próximo acorde. Muy importante entender la relación de ambas manos si yo quiero hacer dinámica. Cuando voy hacia el fuerte, voy hacia este punto, saliendo de la boca. Y cuando voy hacia los pianos, voy hacia la tastiera. Tiene más lógica. No siempre es así, toda regla tiene su excepción, pero en general, en este caso, es así. Entonces tenemos estos acordes fuertes y cuando llegamos aquí al Re sostenido, estamos a la mitad de la boca. Y llegué a la tastiera, casi casillero 19. Después vuelven a aparecer esos trombones, esas tubas. Yo me imagino una orquestación siempre en una música, ¿no? Imagino que esto lo ha pensado Barrios como si fuera una orquesta. Sol sostenido lo abro para destacar el bajo porque hace una progresión cromática. La, sol sostenido, sol natural, fa sostenido. Entonces yo abro ese acorde, ese, porque tiene una nota característica. Y aquí hago un truco técnico, que es poner una ceja solo con la base. ¿Para qué? Para unir la melodía que hace mi, fa. Porque si yo pongo el dedo de punta y después toco la ceja, no sé si escuchaste que tiene como un hipo. Porque hay una regla en la guitarra que dice: nunca toques dos notas seguidas, una con ceja y la otra con dedo en punta o viceversa, porque se corta. Entonces, o hacemos las dos cejas o los dos dedos en punta, pero como no es posible hacer las dos dedos en punta, vamos a hacer ceja, ceja. Ceja con solo la barra. Este legato para mí es súper importante para darle la interpretación a la catedral. Legato, rubato, vibrato. Lo mismo que esta parte, tienes que vibrar. Este acorde es súper importante, segundo napolitano, con glissando. Yo siempre que hago vibrato con el 4, fíjate que le sumo el 3, para que no esté solo ese 4. O a veces lo hago con toda la mano, 1, 2, 3, 4. Apoyo, entonces, segundo napolitano. Y ahora vuelvo. Reposo, porque era acorde segundo napolitano, muy interesante. Si no sabes después a qué me refiero, puedes tomar cualquier libro de armonía, Piston, Rimsky-Korsakov, el mismo Schoenberg, ¿no? Y ahí entenderás de qué se trata esto. Digo para no extendernos demasiado. Y esta como la nota más importante del pasaje. Me quedo, vibro, muy importante, y resuelvo. Entonces, si sabes capitalizar este video, verás como estos ligados
del septillo concluyen aquí, en este acorde. Y después hago otra vez lo mismo. 2, 4. Y después hago re al aire para saltar. Y hago la dominante en ceja 7. Levanto nuevamente como hice en el primer movimiento, en la ceja solo con la punta, y toco los armónicos con mano derecha para mantener un pedal en el bajo. Estos consejos para mí son muy importantes porque te ayudan a resolver musicalmente la pieza. Aparte, tiene un carácter ya solemne y casi marcial, con esa corchea con punto semicorchea, que es muy necesario darle el matiz que necesita, ¿no? Yo ahí, digamos, decidí sacar un acorde, ¿no? Porque originalmente está escrito... También se puede hacer así. Por supuesto que se puede hacer así. Es lo que escribió Barrios. Yo, para darle más, digamos, precisión al ritmo, el segundo acorde, el que es corto, lo toco solo la melodía para cambiar, ¿no? Eso me parece interesante porque más allá de la interpretación o los colores que vos quieras encontrarle, yo pienso que hay cosas que son características del lenguaje de Barrios en esta pieza, que es ese carácter tan particular que ya le da un toque de solemnidad antes del allegro solemne. Resumiendo, el segundo movimiento se resuelve básicamente pensando digitaciones que permitan decir el fraseo y la articulación que Barrios ha pensado, que es básicamente legato, pero a su vez solemne y marcial. Y encontrar algunos recursos que nos permitan unir esas notas es indispensable para que se genere la atmósfera musical que buscaba el compositor paraguayo. Por eso, si te gustó este video, no te olvides darle un like, suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguna de mis notificaciones. Recuerda que siempre te puedes convertir en un gran maestro. Si quieres mi libro o clases privadas online, puedes escribirme a mi email carloseugeniossanti76@gmail.com, y no te olvides de ver la tercera parte de esta saga, el movimiento más difícil de la catedral, donde resolveremos compás por compás para que puedas tocarla y sorprenderte a ti mismo antes que a los demás de lo bien que te va a salir. Un cambio positivo en tu vida, no pongas fecha en el almanaque, tu cambio comienza ahora. ¡Viva la música! ¡Chao!